Estamos hoy en La República, en nuestra sección Al Paredón, con Diana María Espinosa, la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Diana María, gracias por recibirnos aquí en la sede de los ingenieros, y primero cuéntele a la gente que nos está leyendo y viendo cómo llega una mujer a ser presidenta de todos los ingenieros de Colombia. Bueno, realmente es un honor representar a los ingenieros en el país. Pues es la respuesta a un trabajo que hemos tenido durante muchos años. Llevo 13 años como socia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. ¿Y usted misma es ingeniera? Yo soy ingeniera civil, tengo una especialización en el área ambiental y una maestría en el misma área. Y pues nuestra campaña o nuestro eslogan fue todos unidos por una ingeniería sostenible. En Colombia el año pasado fue infortunadamente noticia el edificio Space. Se volvió un drama para la gente de Medellín y para el sector de la construcción también, porque la gente empezó a dudar de las curadurías, empezó a dudar de las interventorías. ¿Cómo ven ustedes ese tema? Porque los afectó indudablemente. Por supuesto. Pues realmente fue una tragedia que golpeó no solo a la comunidad sino a la ingeniería, y es un momento para hacer una evaluación. Fue un momento en el cual nosotros hemos definido que la ley realmente existe, una ley que reglamenta la construcción. Esta ley tiene todo lo que se necesita, falta el cumplimiento de la misma y de pronto algunos aspectos a reglamentar. El tema de los materiales, de los costos, hay constructores de todo tipo, colombianos, extranjeros, y obviamente ese problema y esa tragedia puntual hizo que la gente repensara un poco el gran debate que además se venía desde meses atrás con el tema del precio del cemento. ¿Cómo lograr ese balance entre ser rentable y tener buenos costos, pero también cumplir con las normas y tener un proyecto que se adecue a los temas técnicos y de ingeniería que ustedes manejan? Bueno, realmente la responsabilidad de la ingeniería y de los ingenieros como artífices y protagonistas en la construcción de obras y de país debe ser el cumplimiento de todas las normas técnicas, de las especificaciones técnicas adecuadas, y de ninguna manera pues podemos sacrificar la construcción por un tema de rentabilidad. Obviamente la ingeniería tiene que construir con las mejores normas, cumplir los códigos, los protocolos y lo que impone la ley. Efectivamente hay posibilidades de conseguir algunos materiales de construcción que son más económicos, pues los constructores y básicamente los empresarios buscan estas posibilidades, pero siempre deben cumplir las especificaciones que demanda la ley. Bueno, pero hay una pregunta ahí muy complicada. ¿Cuánto vale hacer un metro cuadrado en Colombia? ¿Cuál es el costo para el constructor y cómo se calcula eso frente a lo que sale a la venta comercialmente? Porque son distancias a veces muy grandes. Bueno, lo que pasa es que no podemos generalizar cuánto vale el metro de construcción en Colombia si no estamos mirando los espacios, las adecuaciones que tuvo que haber tenido el terreno para construir la obra. Si los constructores no tienen todos los recursos económicos, pues hay un costo de financiación importante. Pero digamos, realmente la ingeniería debe ser, lo más importante es que en la construcción seamos muy responsables desde la percepción del proyecto, la planeación, el diseño, la ejecución y la misma supervisión técnica, que es uno de los aspectos que aquí, de acuerdo pues a lo que nosotros hemos visto, debemos hacer énfasis. Cuando dice que la ley está pero que no se cumple, me imagino que se refiere a eso, la parte de Hubo aspectos, ¿no? Hay aspectos, la supervisión técnica la demanda la NSR 10. Dice que para construcciones superiores a 3.000 metros cuadrados debe haber una supervisión técnica. ¿Qué es esto? Pues que debe haber una persona externa al constructor que supervise que lo que se diseñó se está construyendo, y que se está construyendo con los materiales adecuados, con las calidades requeridas y en la forma en que se debe ejecutar. Esto sería análogamente como el interventor de una obra pública. Exactamente. ¿Y por qué no está pasando? Y aquí, pues mira, nosotros creemos que la misma ley debe ser mucho más taxativa en que esta persona debe ser contratada externa al constructor, que si bien él debe pagarla, debe ser una persona completamente externa y no que él busque a alguien que le supervise, porque la única manera de responsabilizarnos y de tener la tranquilidad de que lo que se diseñó se va a construir es que se haga esa supervisión técnica. En una topografía tan difícil como la colombiana, no solo las obras de proyectos de vivienda, sino sí, todas las obras de infraestructura como puentes, carreteras, túneles, dependen de ciertas variables que ustedes a veces no controlan. Los ingenieros hablan de riesgos, sí, hablan de cálculos, y en una topografía tan difícil, ¿cómo lograr que eso, la naturaleza y la obra humana, no colapsen y no choquen?
Bueno, la verdad es que son etapas que se deben cumplir. Primero, cuando se identifica un proyecto, se debe hacer una adecuada identificación y después un diseño juicioso y adecuado y verificar que esa topografía necesita unas adecuaciones de la obra. Por ejemplo, debemos tener en cuenta que si queremos vías de dobles calzadas, con velocidades de diseño de 80 km por hora mínimo, que es lo que se está esperando, pues que se hagan con ciertas amplitudes, con un alineamiento adecuado, con unos radios de curvatura amplios que permitan estas velocidades. La topografía colombiana es difícil, tenemos un país donde realmente gran parte de él está en unas cordilleras jóvenes que todavía están en movimiento y que tenemos que estar preparados para ello. Pero la ingeniería todo lo puede mejorar, todo lo puede adecuar. Lo que pasa es que tiene un costo económico. Lo que yo creería es que debemos estructurar adecuadamente los proyectos y definir los recursos económicos para esa obra. Y no someter la obra a la disponibilidad de los recursos económicos que existan en su momento o a una coyuntura porque la carretera debe... No, debemos... La ingeniería lo puede, la técnica está, la ciencia lo permite, pero entonces no debemos sacrificar un proyecto por disponibilidad de recursos económicos, sino disponer los recursos económicos para hacer ese proyecto como lo queremos tener. Pero Diana está entrando en un terreno que de pronto el Estado colombiano no ha querido entrar, y es que a veces las licitaciones públicas y las obras que se hacen vía concesión tienen una parte muy importante, su componente del tema económico y no del diseño. Entonces termina ganándose obra gente como en este caso de Bogotá, los Nule, o gente que no está pensando en el proyecto sino en la rentabilidad por un tema económico. ¿Cómo lograr ese balance? Porque un Estado necesita las concesiones, pero tampoco puede sacrificar todo por el tema de la plata. ¿Dónde está esa mezcla perfecta para que los proyectos salgan bien y se construyan? Pues la mezcla perfecta debe ser los estudios bien estudiados y bien diseñados. Y así disminuimos, con una muy buena consultoría previa a la ejecución de los contratos y de los proyectos, disminuimos ese riesgo y esa incertidumbre. En todo caso, en el momento de la construcción se presentarán aspectos que no se pueden conocer sino ya en campo. Y entonces el gobierno, el concesionario, pues deben tener una matriz de riesgos debidamente clara e identificada en caso de que suceda esto, cómo se va a solventar, ¿sí? Es lamentable el tema de los recursos económicos porque realmente si nosotros hacemos una muy buena consultoría vamos a tener proyectos adecuados y vamos a estar muy cerca a disminuir esa incertidumbre y lograr que los recursos económicos se dispongan adecuadamente. Diana, ¿cómo han sentido los ingenieros colombianos la presencia en los últimos años de la competencia internacional? Los ingenieros de otros países hablan mucho en el mercado de la presencia de fabricantes chinos, norteamericanos, europeos, cada uno con sus culturas y su tecnología bien diferentes. ¿Cómo se ha modificado el mercado con los extranjeros? Bueno, la verdad, la llegada de los extranjeros es una realidad, los mismos TLCs son una realidad, hay una ley de inmigración que realmente la ingeniería nacional ha sentido que nos están desplazando. Y vemos que no hay una igualdad de condiciones al momento de proponer, al momento de ser calificados. Por eso hemos solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura que se cumpla lo que dice la ley del ejercicio profesional. ¿Pero por qué los discriminan? ¿Por experiencia? No, simplemente no se están tomando los años de estudio adecuados para calificar a los ingenieros. Si aquí la ingeniería requiere un tiempo de pregrado de 5 años, hay sitios en Europa donde simplemente se hacen 3 años y luego hacen 2 años y ya los denominan magíster. Entonces eso es un trabajo que nosotros hemos venido haciendo porque las entidades contratantes deben valorar eso. Sin embargo, en Colombia tenemos un ejercicio profesional de pregrado de 5 años y luego hacemos una especialización y luego hacemos una maestría. Entonces son por lo menos 7 años de estudio u 8 años comparados contra 5. Aquí vemos nosotros un completo desequilibrio. Otro tema importante es bienvenida a la ingeniería extranjera, bienvenida a la inversión extranjera, pero que tengan en cuenta que por lo menos la ley lo dice, mínimo el 80% de los ingenieros que deben trabajar en esos proyectos deben ser colombianos. Hay otro tema que también es fundamental y es que se tenga la experiencia en Colombia, porque no tiene sentido que venga una empresa, adquiera el contrato por unos índices financieros que son superiores a los nuestros por las condiciones en que ellos han ejecutado su ingeniería fuera del país y sea la ingeniería colombiana la que ejecute los proyectos. O sea, vemos requisitos demasiado
sobrevalorados para la obra que se va a hacer. Mira, la misma ley 80 lo dice, debemos tener requisitos habilitantes coherentes, proporcionales y adecuados a la obra que se va a ejecutar. Por último, Diana, ¿qué le espera a la sociedad de ingenieros y a los ingenieros en general en Colombia para este año 2014? Pues yo creo que este año ya lo ven y los expertos lo dicen, la ingeniería será la protagonista de la infraestructura, la inversión en infraestructura es importante. ¿Podemos calcular el valor? Mira, se habla, por ejemplo, solo de que los proyectos de cuarta generación, estamos hablando de casi 50 billones. Estamos hablando de los proyectos de alianzas público-privadas que estamos en este primer semestre del año 2014, se esperan adjudicar los contratos de concesión, que el gobierno nacional dé la respuesta a todas esas iniciativas público-privadas. Tenemos todo lo de la inversión que se está haciendo en el canal del DIC, el fondo de adaptación está ejecutando recursos importantes por el fenómeno de la niña y el Instituto Nacional de Vías pues dedicado a las vías terciarias y secundarias. Sin embargo, hay inversión en aeropuertos, pero digamos, hablemos de la infraestructura en general, no solo el sector transporte, las plantas de tratamiento, la privatización de servicios públicos, construcción de distritos de riego, o sea, son muchas las inversiones que se hacen, la ingeniería será la protagonista, pero necesitamos una infraestructura porque realmente estamos rezagados y tenemos que subir el Producto Interno Bruto que se dedica a la infraestructura. Diana María Espinosa, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, gracias por recibirnos en la agremiación. Estamos en La República.